Iglesia del Señor, muy buenas tardes y bienvenidos a este nuevo miércoles con reflexiones bíblicas en la palabra del Señor, aquí en la Iglesia Filadelfia del barrio San José. El día de hoy, Iglesia, los quiero invitar al libro de Salmos, a la palabra del Señor, y vamos a ver Salmos capítulo 1, versículos del 1 al 3, y quiero leerlos en esta versión. Dice Salmos 1:1. Bienaventurado el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni va por el camino de los pecadores, ni hace causa común con los que se burlan de Dios, sino que pone su amor en la ley del Señor y en ella medita noche y día. Ese hombre es como un árbol plantado a la orilla de un río, que da fruto a su tiempo y jamás se marchitan sus hojas. Todo lo que hace le sale bien. Este pasaje, Iglesia, tiene una promesa bastante hermosa, ¿no? Y la vemos en el versículo 3. Todo lo que hace le sale bien. ¿Quién no quiere que todo lo que hagamos nos salga bien? Amén. Pero si vemos los versículos anteriores, están las condiciones. Toda promesa tiene una condición. Y en la primera palabra del versículo 1 nos encontramos con la palabra bienaventurado, que ya lo hemos visto en reflexiones anteriores, pero recordemos que una bienaventuranza es una cualidad de bienestar que va a venir, que está pronta a venir. Entonces es una cualidad de bienestar que nos promete el Señor, que nos promete Dios. Pero ¿qué nos dice asimismo el versículo 1? Dice, bienaventurado el hombre que no sigue el consejo de los malvados. Asimismo también hace referencia en otras versiones esta palabra como los impíos. Y recordemos que una persona impía es alguien que carece de virtud o de piedad o en sí de la fe en Dios. Entonces, por ende, sabemos que un impío es una persona incrédula. Y viene aquí, bienaventurado el que no anda con los impíos. Porque, ¿qué pasa? Dice el dicho que al que anda entre la miel algo se le pega, ¿verdad? Y cuando nosotros empezamos a andar en una relación con personas del mundo, con estos impíos, vamos a empezar a irnos hacia esos lados. Vamos a alimentar más nuestra carne y vamos a dejar de lado lo que es nuestra vida en el espíritu. Y por ende, ¿qué pasa? Entramos en este camino de los impíos, como dice la palabra, nos vamos a meter por los caminos de los pecadores. ¿Y qué vamos a hacer? Incluso aquí nos dice que hacen burla a Dios. Y recordemos que la burla en sí también hace referencia a una ofensa o a desprecio hacia Dios. Podemos ver, por ejemplo, en Isaías, en el libro de Isaías, en el capítulo 28, en el versículo 22, hace una referencia súper importante al tema de la burla. Dice la palabra, Isaías 28:22, ahora pues, no os burléis, para que no se aprieten más vuestras ataduras. Recordemos, Iglesia, que si nosotros nos burlamos, ¿qué estamos haciendo? Apretando nuestras ataduras y van a ser mucho más difícil de soltarlas. Esto pasa cuando nos burlamos del vecino, del compañero. Imagínense cuánto más cuando acolitamos una burla a nuestro Dios y a nuestro Señor. Pues cuánto más nos estamos encadenando nosotros al mundo y por ende apartándonos de esa bienaventuranza tan hermosa que nos promete aquí el Señor. Así que Él nos dice, pilas, no ande con el consejo de los malvados, porque lo va a llevar al camino de pecadores. Y asimismo se va a apartar de la bienaventuranza. Entonces ahí es cuando dicen, bueno, pero yo voy a la iglesia, pero yo voy y entonces yo colaboro, pero ¿qué pasa? Que a mí nada me sale bien. Pero hay que hacer un análisis, Iglesia, y mirar nuestros caminos. ¿Estamos en los caminos de los impíos? ¿Estamos alimentando más la carne? Muy importante, ¿qué nos está alejando de esa bienaventuranza? Y asimismo acá también nos dice la palabra que nuestro amor debe estar puesto en la ley. Y esto es lo que nos dice también en el versículo 2, en Salmos 1:2. Dice, sino que pone su amor en la ley del Señor y en ella medita de día y de noche. Esa es la condición para adquirir la bienaventuranza, el meditar en la ley, que recordemos que es la palabra del Señor. Meditarla es leerla, estudiarla, tome apuntes, busque significados, que es algo que ayuda bastante. Mirar todas estas diferentes opiniones, orar, por supuesto, pidiendo sabiduría, porque el Señor dice que si pedimos creyendo, Él nos va a dar esa sabiduría. Y cuando meditamos de día y de noche en la palabra, empezamos a escuchar la voz de Dios, empezamos a escuchar la instrucción correcta de Dios, así que sabremos cómo caminar, o más bien por dónde caminar, conforme a la palabra del Señor, ¿verdad? Dice que lámpara es a mis pies tu palabra. Justamente eso es lo que pasa con nosotros a medida que vamos escudriñando las Escrituras. Y asimismo el Señor nos va mostrando
Pero no es solo leerla, no es solo estudiarla, sino que lo más importante, ponerla en práctica, ajustarla y aplicarla a nuestra vida, y de esta manera vamos a saber que todo nos va a salir bien. ¿Por qué? Porque no va a ser conforme a mis deseos y a mis caprichos, sino que todo se va a alinear conforme a la voluntad de Dios, que justamente se expresa en su palabra. Y de allí es que se cumple esta promesa que el Señor nos dice, que en todo seremos prosperados y todo nos va a salir bien. Amén. Iglesia, ¿a quién no le gustan las promesas? ¿A quién no le gustan las bendiciones? Pero es tiempo también de mirar y hacer un autoanálisis cómo estamos y qué me falta hacer. Meditar de día y de noche la palabra del Señor para que llegue esa bienaventuranza. Amén. Iglesia, espero que esta palabra sea de gran alimento espiritual para usted, así como para mí lo ha sido. Y nos veremos, Dios mediante, más adelante en un nuevo miércoles con más reflexiones y palabra de Dios. Bendiciones, iglesia.